Amazonas rechaza la resolución del superintendente de comunicación Carlos Ochoa por ilegal, inconstitucional y sobre todo fuera de toda lógica porque no es posible que el mismo superintendente denuncie, juzgue y sentencie. Recordemos que esta sanción se produce porque el canal se negó a publicar un video que contenía la respuesta de Carlos Ochoa a unas declaraciones hechas por una asambleísta en nuestro espacio de opinión, es decir, en este espacio. Invitamos al superintendente para que en este mismo espacio y horario haga su réplica. Estamos abiertos, seguimos abiertos aquí para recibirlo, Carlos Ochoa, para poder acceder, digamos, cumplir con lo que nos dice la ley, que debemos abrir el espacio para una réplica en el mismo espacio y en el mismo tiempo en que se produce pues, la entrevista o la opinión que molesta, en este caso, al superintendente de comunicación. Carlos Ochoa, una vez más, arremete contra Teleamazonas y la libertad de expresión, siendo una vez más juez y parte, imponiendo una burda sanción económica que no la aceptamos. Nos reservamos el derecho a iniciar las acciones legales correspondientes de carácter institucional y personal contra el señor Ochoa. Muy bien, damos ahora sí la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Pablo Ortiz, abogado de Teleamazonas. Pablo, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Janet, buenos días, gracias por la invitación. Pablo, queremos analizar junto a usted la sanción que hemos recibido, una nueva sanción por parte de la Superintendencia de Comunicación, luego de que se vuelve a sentir ofendida por una, en este caso por una entrevista que hicimos aquí en este programa de opinión, en donde una asambleísta pues planteó una propuesta de reforma a la ley de comunicación y vino y expuso todas las razones por las cuales o que envuelven a esa propuesta legal. Sin embargo, hemos recibido una respuesta absolutamente absurda por parte de la Superintendencia de Comunicación. Si usted nos puede detallar en la parte legal cómo está esto. A ver, en la parte legal, es decir, una resolución absoluta, como usted dijo, absolutamente absurda. Y solo para empezar, en el primer párrafo de la resolución esta que nos entregaron ayer, dice que el procedimiento se inicia mediante reporte interno. ¿Reporte interno de quién? ¿Del superintendente o de los empleados del superintendente? Más adelante, el mismo párrafo dice el mismo, es decir, el reporte interno fue calificado y admitido. ¿Admitido por quién? Por el propio superintendente. Y finalmente la resolución es firmada por el superintendente. Entonces, jurídicamente hablando, la norma constitucional que dice, que obliga al debido proceso, no se da aquí. ¿Por qué? Porque todas las personas deben ser juzgadas por jueces independientes, imparciales y competentes. ¿Qué imparcialidad, qué independencia, qué competencia puede tener una persona que está interesada, en este caso, en sancionar a un medio? Entonces, jurídicamente hablando, esto se cae por su propio peso y, obviamente, con jueces o con verdaderos jueces, llámese en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo o en una acción constitucional con jueces constitucionales, esto debían botarlo a la basura porque es un pésimo precedente para las libertades e independencia de la libertad de expresión y obviamente de información. Ahora, Pablo, esto nos pone sobre la mesa nuevamente los problemas que hay en torno a la ley de comunicación. Y es, por ejemplo, usted ha señalado la inconstitucionalidad de que seamos juzgados por jueces que no sean independientes. Pero hay una cosa más, los periodistas y los medios de comunicación tenemos jueces particulares, lo cual también está prohibido por la Constitución y la ley. Todos debemos ser juzgados por los mismos jueces a los que puede acceder cualquier persona. En este caso estamos viendo la aberración de tener un juez particular que además tiene intereses propios. Y aún más todavía, sí, estoy de acuerdo con su criterio, pero aún más. Si es que yo quiero apelar de esta resolución, ¿ante quién apelo? Ante el propio superintendente de la Información y Comunicación, lo que significa que igual van a rechazar lo que yo el recurso de apelación.
Entonces realmente eso realmente molesta, se nota que esta ley tiene unos vacíos, unas contradicciones brutales. Con un punto adicional, Janet, ¿qué pasa si es que mañana se invita a otra persona a las entrevistas, a un programa de opinión, y ese señor, esa persona que viene a contar su verdad, habla de distintos temas, significa y que se sientan afectados el superintendente de la información, el superintendente de compañías, el superintendente de bancos, etcétera? Tenemos nosotros que estar, no solo Teleamazonas, sino todos los medios independientes, que tener el derecho a la réplica en los términos que dice el señor Ochoa. Es una brutalidad. Si quieren, al ser un programa de opinión, que vengan y digan y se enfrenten al periodista que les entrevistó y digan, cuenten su verdad y digan por qué, en este caso, la asambleísta Cuesta está equivocada. Pero eso no ocurre. Es decir, que ahora todos los medios independientes van a tener que andar con mucho cuidado con sus invitados y decirle, cosa que está prohibido, obviamente, oiga, acuérdese que no puede decir muchas cosas porque si dice algunas cosas se puede ofender tal o cual funcionario público. Y la libertad de información y de expresión, ¿en qué queda? Claro, Pablo, eso ya lo vivimos durante 10 años, en donde imponían el contenido para decir lo que les da la gana y ponían videos o mandaban a diagramar los periódicos y ahí metían un montón de mentiras que no podían ser refutadas. Pero analicemos un poco qué es lo que dice la ley, porque tampoco están cumpliendo con lo que dice la ley. La ley dice que la rectificación o réplica tiene que ser en el mismo espacio y en el mismo tiempo en que se produce la opinión contraria. Pero en ningún momento dice que hay que mandar videos o que hay que diagramar periódicos o algo. Tienen que primero acceder al mismo espacio para poder dar esa opinión. Corríjame si estoy equivocada, Pablo, porque yo he revisado la ley y en ninguna parte dice que la réplica consiste en mandar videos que no pueden ser refutados de ninguna manera. A ver, en ese punto, primero, tiene derecho a la réplica y entonces yo mantengo que de acuerdo con la ley de comunicación hecha por el anterior gobierno, dice que tiene derecho a la réplica cuando sea afectado, obviamente por el medio, no por un invitado, y cuando esa afectación vaya, o esas palabras o esas expresiones vayan en contra de la dignidad, la honra o la reputación de un funcionario, de una tercera persona. Aquí, este es del artículo 24, aquí no se cumple. Entonces, aquí, ¿qué derecho se afectó al señor Ochoa si es que la asambleísta no se refirió en términos indignos o que afecte la honra o la reputación del señor? Entonces, en ese punto, el derecho a la réplica no se da. Por eso que se lo invite a un espacio de opinión. Después, en el reglamento a esta ley dice o dispone este reglamento que puede hacerse vía CD, pero la réplica, cuando hay opción a la réplica, puede hacerse por un CD, una entrevista o alguna otra cuestión por escrito, que se lea por escrito. Y eso permite el reglamento, sí, permite el reglamento. ¿Hecho por quién? Por Ochoa y su trupé. Entonces, obviamente, todo está dispuesto para que la libertad de expresión, la libertad de información se vea un poco restringida o bastante restringida. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se hace una solicitud de réplica y se le invita y se le abre las puertas totalmente al funcionario público, a pesar de que no se le ha ofendido ni se le ha denigrado en su buen nombre, pero se le abre el espacio para que pueda venir a aportar al debate? Porque esa es la idea. La asambleísta Cuesta vino, hizo una propuesta, abrió el debate, y la idea de este espacio de opinión es que la mayor cantidad de personas puedan venir y opinar sobre esa propuesta o presentar otra propuesta o aportes a que mejore esa propuesta. Y a eso estaba invitado el superintendente
Ochoa. Sin embargo, no acepta, es decir, y nos pone en una circunstancia como si no hubiéramos aceptado hacer la réplica y enseguida procede la demanda. ¿Esto no es también una distorsión de la forma en que se aplica la ley? Completamente, y como el señor, completamente con su criterio, y como el señor Ochoa es el dueño de la superintendencia y los intendentes son subalternos, tienen que hacer lo que les dice. Yo creo que la norma la aplican muy mal, la ley hay que reformarla, pero no es posible que el superintendente decida cómo los medios se tienen que expresar, cómo la gente tiene que rectificar en caso de que sea necesario. Realmente es una forma muy, por decirlo menos, sutil de aplicar la ley y obviamente la aplican a la forma o a la manera del superintendente. ¿Qué se puede hacer con eso? Seguir lo que dijo la asambleísta Cuesta, empezar una reforma de fondo de esta ley que siempre se le dijo desde la época de Correa a ahora. Hay que reformar esa ley para que se dé más libertades y a su vez más, si ustedes quieren, controles, pero que no sea a la decisión de una autoridad lo que se tengan que hacer los medios de comunicación. Claro, Pablo, bueno, en mi opinión, si debe haber una ley, si quieren que haya una ley, puede haber una ley, pero debe promover la libertad de expresión, debe promover que la mayor cantidad de personas opinen sobre un tema que se está debatiendo, se está discutiendo en el país para poder generar los cambios que el pueblo necesita, que el país necesita. Pero si tenemos una ley y una autoridad que lo que hace es restringir la libertad de expresión y poner realmente el hacha sobre el cuello a todo aquel que se atreva a criticarlo, entonces estamos como estamos, ¿no? En ese punto, Pablo, quisiera yo saber qué opina usted sobre el hecho también de que sea la autoridad que debería ser imparcial, que debería ser observadora, que debería estar afuera de la situación, de las discusiones entre ecuatorianos en las que participamos los periodistas, que sea el que se siente ofendido. Es decir, la autoridad que tiene que ser independiente y objetiva, resulta que baja a la cancha y es él el que se siente objetivo y él el que demanda. Eso no sé cómo dentro de la institucionalidad y el entorno legal, cómo se ve. A ver, eso se ve de una manera aberrante, es decir, la misma autoridad juzga, inicia el proceso y firma la resolución. Eso no se da, es decir, ¿qué independencia se da? ¿Qué independencia existe? ¿Y qué posibilidad de libertad de expresión si yo, superintendente, decido cuándo alguien ha cometido un error, cuándo ha violado la ley, cuándo lo que sea? Entonces, en ese punto yo sí creo que se tiene que reformar la ley y ver de un organismo independiente para que pueda revisar cualquier cuestión que se piense o se sugiera que ha habido una violación a una norma, a un derecho personal como la honra, la dignidad, etcétera. Pero yo sí creo necesario que haya, insisto, una reforma legal en la cual se revise todo, hasta las funciones de la superintendencia y del superintendente. ¿Quién designa al superintendente? Una cuestión, porque no puede hablar de un ente, una cuestión como el Consejo de Participación. Por favor, yo creo que tiene que pensarse en ver otra forma de legislar este tema, y como creo que dijo Dilma Rousseff o el expresidente Mujica de Uruguay, la mejor ley de comunicación es la que no existe. Yo creo que la autorregulación es buena, porque cuántas veces los medios, antes de la existencia de la ley orgánica de comunicación, supieron dar espacio, supieron trabajar juntos, y el país y los ciudadanos estaban mejor informados, porque ahora le invitan a una persona que a lo mejor no es del tinte político de este gobierno, y los medios de comunicación, este o cualquier otro, van a andar con problemas económicos, sancionadores, y a lo mejor hasta las frecuencias les pueden en un momento quitar porque no están alineados. Es peligrosísima una ley de este tipo. Claro, sobre todo cuando hay autoridades que no entienden que los tiempos ya cambiaron y que ahora hay un presidente de la República que le ha dicho a los ecuatorianos que va a respetar la independencia de las funciones y que cada autoridad debe hacer
su trabajo acorde a las leyes, a la lógica y al respeto principalmente de los derechos legales, constitucionales y humanos de los ecuatorianos. Pero Pablo, quisiera que usted me cuente qué alternativas tenemos, porque fíjese que, bueno, hoy estamos protestando por lo que le está pasando a Teleamazonas, pero resulta que el señor Carlos Ochoa, la mayor cantidad de procesos que se llevaron adelante en la Superintendencia de Comunicación son estos de oficio, es decir, en donde él es juez y parte. Es decir, somos ya la gota que derrama la copa y que se derrama en medio de esta discusión de que la ley es aberrante y que la ley lo que ha hecho es afectar los derechos a la información, a la comunicación y a la expresión de los ecuatorianos. ¿Qué alternativas nos da en este momento la ley frente a esta decisión absolutamente ofensiva e ilegal? Bueno, la primera que descarto, obviamente, ir a apelar ante el propio superintendente es absurdo. Es absurdo porque no va a rectificar lo que dijo 24, 48 horas antes. Entonces, no nos queda nada más que ir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apelando de esta resolución. Y obviamente de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se puede ir hasta presentar el recurso o la acción de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Pero obviamente hay que analizar a profundidad qué tipo de responsabilidad personal, hay que analizar, podría haber adquirido este señor Ochoa por efectos de este tipo, de esta violación flagrante a la Constitución. ¿Es posible que para él no exista la Constitución y las normas clarísimas? Entonces hay que ver hasta qué punto puede ser el señor Ochoa tener cierta responsabilidad, y eso lo estamos analizando ya en la oficina. Y obviamente yo creo que si es que tenemos razón, después el Estado va a tener que repetir cualquier tipo de acción contra el señor Ochoa, esté o ya no esté ejerciendo las funciones de superintendente. Yo prefiero que no esté para que haya un poco más de libertad de expresión aquí en el Ecuador y de información, y nuevamente, como dijo la asambleísta Cuesta, los programas de opinión y de investigación otra vez salgan a la luz, que ha ayudado tanto a los ecuatorianos. La asambleísta Cuesta dijo ayer en una reunión, en un homenaje que se hizo de parte de una organización ciudadana a algunos periodistas, dijo algo que me quedó muy presente porque creo que es una comparación bastante cierta, ¿no? La ley de comunicación es como un arma cargada, está todo el tiempo ahí depositada sobre la mesa de noche para que cualquiera coja y simplemente dispare. Por eso es importante no dejarla ahí dormida, no decir que no la vamos a aplicar, porque cualquiera puede venir y aplicarla. Hoy tal vez se esté aplicando mucho más o se quiera aplicar mucho más el derecho que tenemos los ecuatorianos a expresarnos, pero mañana puede venir cualquier otro y coger el arma y disparar, así como lo ha hecho ahora Carlos Ochoa. ¿Qué instancia tenemos o qué alternativa tenemos en ese derecho a la rebeldía, Pablo? ¿Es una opción? Es una opción. Yo creo que lo voy a hablar esta mañana con la gente del canal. Es definitivamente una opción porque está prevista en la Constitución, y si está prevista en la Constitución, apliquemos lo que nos da la Constitución. Obviamente que a algunos no les gusta que se aplique la Constitución, como al señor Ochoa, pero yo creo que es otra de las alternativas que se barajan. Perfecto, con eso me quedo, Pablo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.